presidente. Reina Ramírez, reportera independiente para la Alianza de Medios. Presidente, usted hablaba el jueves sobre que se va a erradicar, que no se va a permitir la tortura en su sexenio, por lo menos. Hay un caso particularmente, que bueno que está aquí Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, porque tiene que ver con el Ceferezo 11 de Sonora. Hay una queja, está ante la CNDH y hasta el momento no se ha hecho nada con una persona un joven de Jalisco y hubiera sido ingeniero, era estudiante cuando tenía 21 años, estaba en la Universidad de Guadalajara, hubiera sido ingeniero si no es que la Marina lo detiene en el 2012 en Jalapa, cuando él andaba trataba de entrar a un equipo de fútbol. Lo detienen y lo acusan de delincuencia organizada. Hasta ahorita no ha sido sentenciado, ya van casi 10 años. El problema, uno es ese, pero el problema principal que reclama la familia y que ya ha acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que hace 2 años él adquirió una enfermedad de una bacteria en el rostro, porque los obligan todos los días a rasurarse y a raparse a los reos. En una investigación de Perimetral Press de Jalisco, se indica que la tortura, que este tipo de acciones, hacerlos que se rapen y que se rasuren todos los días, atenta contra sus derechos humanos, y de acuerdo a las modificaciones que se hicieron a la ley de tortura en el 2017. Entonces, si esto va a cambiar, presidente, en su gobierno, si se van a tomar acciones para que las medidas o las acciones o las que se realizan en las cárceles, en los eferesos, las cárceles federales, van a modificar o van a respetar los derechos humanos de las personas. Hasta ahorita a esta persona no le dan medicamento para tratarse, la familia lo tiene que mandar y a veces no lo reciben. El último medicamento que envió no se lo recibieron y la empresa DHL lo destruyó, no avisó, se destruyó el medicamento que cuesta como 4,000 pesos. Entonces, ¿qué se va a hacer en este caso particular, presidente? Y si hay un acuerdo con los estados en el mismo tema para los reos que están en las cárceles estatales, para que cuando hablaba usted de la amnistía para estas personas, que ya mencionaba 4 puntos, y si se va a hacer un acuerdo con los estados para que se haga también a nivel estatal, porque también ahí hay reos que en Nogales, por ejemplo, hay un caso de un señor que tiene 80 años, es un indígena, lo acusan, sí lo acusan de feminicidio, pero él no sabe, o sea, nunca supo por qué estaba ahí, cómo fue su proceso, porque habla una lengua que hay personas de Oaxaca que le han querido ayudar, y no se ha podido porque no le entienden muy bien a su lengua. Entonces no hay quien le atienda también a esta persona. Tiburcio se llama, está en Nogales. Entonces, primero, si me puede responder, por favor, sí, esto pues de las cárceles. El caso particular lo vería Rosa Isela, ahora. ¿Tienes conocimiento? Sí. Con su permiso, presidente, en como en otros casos, el procedimiento que hacemos ante cualquier queja es llamar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que asistan las visitadoras, en este caso casi siempre son mujeres, a los penales correspondientes, que revisen el caso, u otro al que se refiera, para que se dé la atención correspondiente. Si hay alguna falta en la que se incurra, con mucho gusto atendemos este caso y otros que pudieran haberse dado. En cuanto al tema de salud de esta persona, también se estaría viendo no solamente el trato, esta queja que existe, y también, digamos, los procedimientos y los protocolos que existen en los penales y que evidentemente están sancionados por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, vamos a revisar
Y con lo que se refiere a las cuestiones de los penales estatales, también normativamente lo revisamos. Hay un área en la Secretaría que lo hace, aunque la responsabilidad siempre, pues, primera responsabilidad es de parte de los estados. Pero específicamente y con respecto a las cuestiones de las amnistías, a la fecha han sido alrededor de 18 gobernadores, directamente ejecutivos estatales, quienes se han pronunciado ya a favor de aceptar las medidas y hacer el convenio correspondiente para apoyar precisamente las medidas de las amnistías. Y por parte de la Secretaría de Gobernación, quien lleva estas medidas, se seguirá hablando con los mandatarios estatales para reforzar la información de manera que también puedan estar participando. En realidad, se está haciendo este procedimiento y a la fecha se llevan 18, veremos cómo es la participación, pero estamos seguros que en todos los casos les interesa a los gobernantes en general la aprobación de medidas que protejan los derechos de las personas que sean o no sentenciadas. En general, pues esa es la respuesta. Secretaría, ¿sigue aplicándose esas medidas estrictas de raparse y de rasurarse todos los días en los penales federales? Mire, en algunas cuestiones tienen que ver con la salud, pero yo me comprometo a investigar efectivamente este caso y a darle la información exacta de qué se trata este caso. Pero sigue eso en las cárceles, porque la ley de la tortura, según lo que explica esta nota de Perimetral, se sigue haciendo y hay otras medidas muy estrictas para con los reos, independientemente de que estén por delitos federales, crimen organizado, el que sea, tienen que se les respeten ahí sus derechos humanos mínimos, derechos mínimos humanos. Yo le respondo así, específicamente. Para este caso, o sea, muchas cuestiones que pasan en los penales no deberían ocurrir, ¿sí? Pero para este caso específicamente en el que usted está hablando, nosotros nos comprometemos a ver, y en general tenemos visitas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos periódicamente, están ya, digamos, programadas. Y si en algún caso sucediera alguna falta al reglamento o a la cuestión del respeto a los derechos humanos, inmediatamente recibimos las quejas. Por eso me quiero referir específicamente a esta que usted está dando. Digamos, en lo general hay un cumplimiento estricto al respeto a los derechos humanos, pero si hubiera excepcionalmente, con mucho gusto, estaríamos atendiendo y sancionando cualquier queja como la que usted nos da el día de hoy. Secretaria, este punto, él habla de que no es el único caso, o sea, a todos los obligan a rasurarse, a todos los obligan, hay condiciones muy estrictas y que ellos consideran que atentan contra sus derechos humanos, incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya lo constató. El problema aquí, secretaria, y que me parece muy fundamental, es que en el caso de esta persona, como muchas otras, por ejemplo, me tocó ver cuando estuvo Mireles en el Ceferezo 11, tenían medidas estrictas, el señor hasta se enfermó, Mireles, que en paz descanse, me tocó ver cómo los maestros sufrieron ahí. Entonces, gente que es inocente, que es internada en penales federales, tiene que padecer las mismas medidas estrictas y todo este proceso en las penales. La pregunta es, si con este gobierno cambió, si realmente se van a respetar o se están respetando los derechos humanos, porque lo que dice este muchacho pues acaba de ocurrir, ahora en febrero fue cuando le quitaron el medicamento. Mire, por lo que respecta a este caso, nosotros nos comprometemos a investigar a fondo lo que usted está denunciando hoy, como es nuestra obligación. En general, los penales federales tienen la instrucción muy clara del cumplimiento al respeto a los derechos humanos.
O sea, lo quiero reiterar. No hay en este gobierno una directriz para que se violen los derechos de las personas privadas de la libertad. Ahora, con respecto al proceso penal al que usted se refiere de inocencia o responsabilidad, en ese caso sí tendríamos que verlo directamente con el juez y también podríamos estar, si así lo considera el juez, de tener la información y podérsela proporcionar. Con mucho gusto. Sí, nada más las ONGs que observatorios de este tipo de los penales indican que hay solo 5 casos, 5 demandas que han sido atendidas contra quejas, porque pues es difícil que las personas ahí internas puedan denunciar, primero por temor, porque hay muchas represalias también. Entonces, sí, ¿de qué manera vigilarían ustedes que se cumplimente realmente la atención y el respeto a los derechos humanos en los penales? Sí, es una norma, pero si no se está cumpliendo, se va a hacer una investigación para que se cumpla. Muy bien, presidente. Porque tú dices, señalas, va a llegar el cambio, va a haber cambio en esta materia, en este asunto de la protección a los derechos humanos. La respuesta es sí, de manera categórica. Puede ser que haya incumplimiento por inercias, por vicios. Acuérdense que es un proceso, pues, de transformación y que mucha gente tiene una concepción, una mentalidad distinta, autoritaria. Cuando le pedí a Rosa Isela que investigara lo de los penales que habían privatizado, le dijeron en el centro o la oficina o el organismo que tiene que ver con las cárceles federales que eso no era posible, que no le podían entregar la información porque era asunto de seguridad nacional. A la secretaria de seguridad. Pues el de Sonora es uno de ellos. Entonces, se tuvo que actuar y ya se tiene toda la información y ya se dio a conocer y ya se avanza. Pero sí hay resistencias, sí hay obstáculos, nada más que nosotros pues somos muy perseverantes. Entonces vamos a que se revise lo que estás planteando. Y acerca de los 4 compromisos que hicimos, hoy precisamente le pedimos a la secretaria de Gobernación que preparara el decreto, porque son 4 cosas. Quien tenga más de 10 años sin sentencia, que pueda ser liberado. Esa es una. 2, de 75 años en adelante, liberado. Todo esto, si no tiene que ver con delitos de sangre graves. 3, de 65 años en adelante, si tienen enfermedades crónicas, degenerativas. Y 4, quienes fueron víctimas de tortura. O sea, son los 4 compromisos. Entonces, tiene que entrar en vigor pronto y tenemos que tener resultados antes del 15 de septiembre. ¿Ya tienen idea cuántos va a beneficiar esta? No, todavía. Están trabajando en eso. Porque hay mucha gente que se dice inocente, presidente, y está en estos penales acusados de crímenes graves. Entonces, ¿qué va a pasar o qué hay? Va a haber un procedimiento, pero hay que esperar cómo se va a elaborar el decreto, en los términos que se va a elaborar el procedimiento y si necesitamos contar con el apoyo del Poder Judicial, pero ya
tenemos esa decisión. ¿Sí se revisarían estos casos, presidente, de gente que, Todos los que alega casos, ser inocente nada más y está por delitos graves, acusada de delitos graves? Sí, que cumpla con 4. Pero hay gente que no está en esos supuestos. O sea, hay gente que está acusada de delitos graves, como este muchacho que dice que es inocente, que era estudiante y está ahí acusado pues se revisan delincuencia todos los organizada. casos. Para ellos hay una respuesta, presidente, porque son muchos casos. En los 4 asuntos tienen que ser para quienes no, ¿sí?, cometieron o presuntamente son responsables de haber cometido delitos graves. Ya en otros casos a todos atendemos, revisamos expedientes, los ayudamos. El gobierno nuestro está aquí para hacer justicia. Muy bien. En una segunda